Buenos días, somos alumnos de la Universidad Nacional Federico Villarreal de la Facultad de Contabilidad. En esta ocasión pasamos a exponer el tema Criterios de calidad en la investigación científica, análisis comparativo entre estudios cuantitativo y cualitativo. Es del curso Políticas de Investigación dictado por el docente Pacheco Curio Orlando. Somos el grupo 1, donde los integrantes somos Ramos Rueda Víctor Joaquín, Matute Adme María, Cárdenas Contreras Marianela, Pari Córdoba Cese de Hernán y el quien le habla Gamarra Luis Martín. Somos del ciclo séptimo, el aula 303 noche, y doy pase a mi compañera para que siga la exposición. Buenas noches, somos el grupo número 1 y nos toca presentar el tema Criterios de calidad en la investigación científica, análisis comparativo entre estudios cuantitativo y cualitativo. En la parte introductoria hablaremos de la investigación científica, que constituye el pilar fundamental del desarrollo del conocimiento en cualquier disciplina académica. Sin embargo, no toda investigación que se denomina científica cumple con los estándares de calidad necesarios para generar conocimiento válido y confiable. Los criterios de calidad de la investigación científica son los estándares que permiten evaluar si un estudio ha sido conducido con rigor metodológico y sus resultados son creíbles y si sus conclusiones pueden ser aceptadas por la comunidad científica. La evaluación de la calidad de la investigación científica presenta particularidades significativas según el paradigma metodológico adoptado. Mientras que la investigación cuantitativa se fundamenta en el paradigma positivista, buscando la objetividad, la replicabilidad y la generalización de resultados mediante el análisis estadístico de datos numéricos, la investigación cualitativa se enmarca en paradigmas interpretativos o constructivistas, priorizando la comprensión profunda de fenómenos sociales complejos a través del análisis de datos textuales, visuales o narrativos. Esta monografía tiene como propósito realizar un análisis comparativo exhaustivo de los criterios de calidad aplicables a ambos enfoques metodológicos, identificando sus diferencias fundamentales, sus similitudes estructurales y las estrategias específicas que los investigadores deben implementar para garantizar la calidad de sus estudios en cada paradigma. Planteamiento del problema. En el ámbito académico y científico existe una persistente confusión respecto a cómo evaluar la calidad de los estudios de investigación, particularmente cuando se comparan los enfoques cuantitativo y cualitativo. Muchos estudios e incluso investigadores noveles aplican erróneamente los criterios de calidad del paradigma cuantitativo. Muchos estudiantes e incluso investigadores noveles aplican erróneamente los criterios de calidad del paradigma cuantitativo, validez, confiabilidad y objetividad, para evaluar estudios cualitativos, ignorando que estos criterios fueron diseñados para un paradigma epistemológico diferente. Esta confusión genera problemas significativos. Estudios cualitativos bien conducidos son descalificados por no cumplir con estándares apropiados, mientras que estudios cuantitativos con deficiencias metodológicas graves pueden pasar desapercibidos si no se aplican los criterios correctos de evaluación. Por tanto, es imperativo comprender qué se debe hacer para diferenciar adecuadamente los criterios de calidad entre ambos enfoques y aplicar los estándares pertinentes según el paradigma de investigación adoptado. 3. Objetivos. Objetivo general.
Analizar comparativamente los criterios de calidad en la investigación científica, diferenciando los estándares aplicables a los estudios cuantitativos y cualitativos en el contexto de las políticas y líneas de investigación. Objetivo específico: identificar y explicar los criterios de calidad específicos de la investigación cuantitativa, que se refiere a objetividad, confiabilidad y validez, y identificar y explicar los criterios de calidad alternativos de la investigación cualitativa, referidos a credibilidad, transferibilidad, dependibilidad y confirmabilidad. Establecer las diferencias fundamentales entre ambos conjuntos de criterios. Proponer estrategias prácticas para asegurar la calidad en cada enfoque metodológico. Marco teórico: la calidad en la investigación científica. La calidad en la investigación científica se refiere al grado en que un estudio cumple con los estándares metodológicos, epistemológicos y éticos que garantizan la producción de conocimiento válido, confiable y útil. Según León, en el 2015, los 3 criterios de oro son validez, confiabilidad y generabilidad. Aplican en principio para evaluar la calidad tanto de la investigación cuantitativa como cualitativa, aunque la naturaleza y tipo de procesos que los materializan difieren significativamente entre ambos paradigmas. Paradigmas de investigación. Paradigma positivista, cuantitativo. Se fundamenta en la creencia de que existe una realidad objetiva, observable y medible. Busca establecer relaciones causales, probar hipótesis y generalizar resultados de poblaciones más amplias. Prioriza la distancia entre el investigador y el objeto de estudio para garantizar la objetividad. Paradigmas interpretativo-constructivista, cualitativo. Reconocen que la realidad es construida socialmente y subjetivamente. Buscan comprender el significado que los participantes otorgan a sus experiencias. Aceptan que el investigador es un instrumento clave en el proceso de investigación y que la subjetividad es inevitable pero manejable. El debate sobre la aplicabilidad de los criterios clásicos. Según Noble y Smith 2025, el debate sobre la validez y confiabilidad en la investigación cualitativa continúa y se centra en cómo evaluar el rigor y la confiabilidad de estos estudios cualitativos, que difieren significativamente de la investigación cuantitativa. Mientras que la validez y la confiabilidad son conceptos bien establecidos en la investigación cuantitativa, su aplicación a la investigación cualitativa es controvertida y se ha propuesto marcos alternativos. Lincoln y Cuba, 1985, propusieron un marco alternativo de 4 criterios para la investigación cualitativa: valor de verdad, credibilidad, consistencia, dependibilidad, neutralidad, confirmabilidad y aplicabilidad, transferibilidad, que constituyen la base teórica más influyente para evaluar la calidad en este paradigma. Criterios de calidad en la investigación cuantitativa. En la investigación cuantitativa, los criterios de calidad clásicos son 3: objetividad, confiabilidad y validez. Estos criterios, conocidos en la literatura alemana como constituyen los estándares fundamentales para evaluar la calidad de cualquier estudio que utilice métodos de medición estandarizados. Objetividad. La objetividad se refiere a la independencia de la medición respecto a la persona del investigador. Una medición científica ser lo más objetiva y neutral posible, independientemente de los prejuicios o preferencias sustanciales del investigador. Esto implica que los instrumentos de medición deben estar estandarizados y calibrados. Las instrucciones para aplicar
aplicar los instrumentos deben ser claras y uniformes. La interpretación de los resultados debe basarse en criterios preestablecidos, no en la intuición del investigador. Confiabilidad, reliability. La confiabilidad se refiere a la consistencia y estabilidad de los resultados de una medición. Si se aplica el mismo instrumento bajo las mismas condiciones, debe producir resultados similares. Según Heritage, la confiabilidad asegura que las mediciones sean consistentes, mientras que la validez asegura que sean correctas. Ninguna por sí sola es suficiente. Se necesitan ambas para extraer conclusiones significativas y defendibles. Hay tipos de confiabilidad en investigación cuantitativa. El primer tipo es el test restes, que su descripción nos dice que es la estabilidad de los resultados en el tiempo. Su método de evaluación es la correlación entre dos aplicaciones del mismo test en momentos diferentes. El siguiente tipo son formas paralelas. Su descripción nos dice que es una equivalencia entre dos versiones de un mismo test. Y su método de evaluación es la correlación entre dos formas alternativas del instrumento. El siguiente tipo es la consistencia interna. Es la coherencia entre los dos ítems del instrumento. Su método de evaluación es la coeficiencia alfa de Cambridge. Y por último tenemos los interevaluadores, que consisten en la consistencia entre diferentes evaluadores. Su método de investigación es la coeficiencia de correlación interobservador. Según Olmsted 2024, en la investigación cuantitativa, los coeficientes de correlación promedio resultan en una puntuación de confiabilidad aceptable, se encuentran entre 0.7 y 1.0. Promedios computados menores a 0.7 están moderada o débilmente correlacionados, lo que indica que preguntas evaluadas no demuestran el tributo de ser verdaderamente confiables. Validez. Se refiere al grado que un instrumento mide exactamente lo que pretende medir y nada más. Incluye tanto el contenido de la investigación como las condiciones básicas. Los tipos de validez en investigación cuantitativa. El primer tipo es la validez de contenido. El instrumento representa adecuadamente todo el dominio del concepto a medir. Un ejemplo es el test de matemática, que incluye aritmética, álgebra, geometría y estadística. El siguiente es la validez del constructor. El instrumento mide el constructo teórico abstracto que pretende medir. Un ejemplo es un test de autoestima, captura adecuadamente este rasgo abstracto. Luego sigue la validez de criterio. Los resultados del instrumento se correlacionan con otras medidas válidas del mismo concepto. Un ejemplo sería una encuesta de opiniones políticas, predice correctamente el resultado de una elección. Y por último tenemos la validez predictiva. El instrumento puede predecir resultados futuros. Un ejemplo es un test de aptitud que predice el desempeño laboral en el futuro. El siguiente test sería la validez interna. Existe una verdadera relación causa-efecto entre variables. Un ejemplo sería un programa de tratamiento de ansiedad realmente reduce la ansiedad, no es el efecto de otros factores. Y la validez externa. Los hallazgos pueden generalizarse o a otras poblaciones y contextos. Un ejemplo serían los resultados de una encuesta aplicada a una muestra aleatoria representativa, ya que pueden extrapolarse a la población general. Según Savo, 2023, la validez interna se refiere al grado en que un estudio establece una relación causal entre las variables independientes y dependientes, mientras que la validez externa se refiere al grado en que los hallazgos de un estudio pueden generalizarse a otras poblaciones y contextos. Criterios de calidad en la investigación cualitativa. Los criterios clásicos de la investigación cualitativa, objetividad, confiabilidad y validez, no pueden transferirse directamente a los métodos de investigación cualitativa. Esto es comprensible porque los criterios que evalúan la calidad de procedimientos estandarizados de recopilación de datos no pueden evaluar igualmente la calidad de métodos de investigación cualitativa individualizados.
Lincoln y Guba en 1985 propusieron un marco alternativo de 4 criterios que se han convertido en el estándar de factor para evaluar la calidad de investigación cualitativa. El uno sería la credibilidad. La credibilidad se refiere a la confianza en la precisión de los hallazgos. Reconoce que existen múltiples realidades y que el investigador debe presentar claramente las experiencias y las perspectivas de los participantes. Según Noble y Smith en el 2025, la credibilidad se refiere al valor de verdad, reconocimiento que existen múltiples realidades. Los investigadores deben exponer sus experiencias personales y puntos de vista que pueden haber resultado en sesgos metodológicos y presentar claramente con precisión las cuentas y perspectivas de los participantes. Estrategias para asegurar la credibilidad. Inmersión prolongada en el campo de estudio, triangulación de datos, métodos o investigadores, verificación por miembros, análisis de casos desviados, revisión por pares, transferibilidad. La transferibilidad se refiere a la posibilidad de que los hallazgos de un estudio sean aplicables a otros contextos grupales o situaciones. A diferencia de la generalización estadística, la transferabilidad depende de que el investigador proporcione descripciones ricas y detalladas de contexto, permitiendo al lector juzgar la aplicabilidad a otros escenarios. Estrategias para asegurar la transferibilidad. Descripciones densas y ricas del contexto de estudio, detalle exhaustivo de las características de los participantes, documentación completa del proceso de muestreo, explicación del contexto cultural, social y temporal. Seguimos con dependibilidad. Se refiere a la consistencia y confiabilidad de los métodos empleados. Depende de que el investigador mantenga un rastro de decisiones. Las decisiones del investigador deben ser claras y transparentes, de modo que un investigador independiente debería llegar a hallazgos similares o comparables. Estrategias para asegurar la dependibilidad. Documentación exhaustiva del proceso de investigación. Descripción detallada de las decisiones metodológicas. Uso de checklists de reportes como el CORRED. Discusión de temas emergentes con el equipo de investigación. Luego tenemos la confirmabilidad, que se logra cuando se ha absorbido el valor de verdad, la consistencia y la aplicabilidad. Se centra en reconocer la complejidad del compromiso prolongado con los participantes y que los métodos empleados y los hallazgos están intrínsecamente vinculados a la posición filosófica, experiencias y perspectivas del investigador. Estas deben ser cotizadas y diferenciadas de las cuentas de los participantes. Estrategias para asegurar la confirmabilidad. Reflexividad del investigador, rastro de auditoría completo, triangulación de investigadores, verificación por los participantes. Criterios adicionales propuestos por diversos autores. Además del marco de Lincoln y Guba, diversos autores han propuesto criterios adicionales. Según Mayrin, en 2002, documentación de procedimientos. La metodología aplicada debe documentarse en detalle. Aseguramiento argumentativo de la interpretación. El investigador debe justificar argumentativamente sus interpretaciones. Cumplimiento de reglas. Las investigaciones deben seguir reglas y demostrar un enfoque sistemático. Proximidad del objetivo. Deben haber proximidad entre el investigador y la persona estudiada. Validación comunicativa. El investigador debe realizar los resultados juntos con los encuestados. Y según Quito, serían las clasificaciones y justificación, rigor procedimental, representatividad de la muestra, rigor interpretativo, rigor reflexivo y evaluativo y la transferibilidad. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. A mí me ha tocado exponer el capítulo 7. ¿Sí? El capítulo 7 aborda un tema central en la metodología de la investigación. ¿Sí? Básicamente el análisis comparativo entre los enfoques cuantitativo y cualitativo, específicamente en lo que respecta a sus criterios de calidad y sus fundamentos filosóficos. Si bien es cierto, este capítulo nos presenta una tabla comparativa de aspectos técnicos, sino que profundiza en las razones epistemológicas, ontológicas y metodológicas, ¿sí? Hacen que cada paradigma sea único e incomparable. Básicamente es lo que se requiere, ¿no?, para poder diferenciar. Ahora, si bien es cierto, se rige bajo los mismos estándares, comprender estas diferencias es esencial para cualquier investigador.
ya que la elección del paradigma determina no solo los métodos que se utilizarán, sino también la forma en que se concebirá la realidad. Ahora, se relacionará con los participantes y se interpretarán los resultados. Es importante. Ahora, vamos a explicar sobre la tabla comparativa de criterios de calidad. Sí, como su mismo nombre lo indica, ¿no? Presentamos en esta sección, es una herramienta indispensable para, más que todo, para visualizar de manera sistemática las diferencias entre ambos paradigmas. Ahora, el paradigma epistemológico, ¿sí? ¿De qué trata? El enfoque cuantitativo se fundamenta en el paradigma positivista. ¿Qué sostiene? Sostiene que el conocimiento válido proviene de la observación empírica y la medición objetiva de fenómenos. En contraste, el enfoque cualitativo se enmarca en paradigmas interpretativos o constructivos, ¿sí? Postulan, dice, si bien es cierto que el conocimiento se construye socialmente a través de la interacción humana y la interpretación subjetiva. Ahora, esta diferencia no es meramente teórica, sino que determina si el investigador busca descubrir una verdad preexistente o construir comprensiones compartidas. Lo otro, el punto 2, la naturaleza de la realidad. Para el investigador cuantitativo, la realidad es objetiva, única y medible. Existe una realidad que puede ser capturada mediante instrumentos precisos. Ahora, para el investigador cualitativo existen múltiples realidades, ¿sí? Construidas socialmente. Cada una válida desde la perspectiva de quien la vive, ¿no? Sea tanto el cuantitativo o el cualitativo. Ahora, esta multiplicidad de realidades implica que no hay una única verdad, sino interpretaciones contextualizadas. Ahora, la relación investigador-objeto. En el paradigma cuantitativo, el investigador debe mantener distancia y neutralidad. Cualquier interferencia personal podría contaminar, si bien es cierto, los resultados. En el paradigma cualitativo, la proximidad e inmersión son deseables. El investigador no es solo observador externo, sino un participante que co-construye el conocimiento junto con los sujetos investigados. El punto 4, criterios de calidad específicos. Esta es quizás, ¿sí? La diferencia más importante, si bien es cierto. Los criterios de calidad no son los mismos ni pueden serlo. Vamos a hablar. Precisión, consistencia, neutralidad, generalización, instrumento principal, tipos de datos, método de verificación, énfasis en el reporte. Ahora vamos a detallar de manera precisa cada uno de ellos. La precisión, ¿sí? En cuantitativo se habla de validez. El instrumento mide lo que dice medir. En cualitativo se habla de credibilidad, o sea, los resultados son creíbles y auténticos para los participantes. La consistencia, ¿de qué se trata? En cuantitativo, ¿sí? Es de la confiabilidad, que significa replicabilidad exacta del estudio. En cualitativo es dependabilidad, consistencia procesal, no replicabilidad exacta. El otro punto que les mencioné, la neutralidad, en cuantitativo es objetividad, que significa ausencia de sesgos, ¿sí? Y en cualitativo es confirmabilidad, reflexibilidad del investigador sobre su propia influencia. El otro punto es la generalización. En cuantitativo es generalizabilidad estadística, que los resultados se aplican a una población mayor, ¿sí? En cualitativo es transferibilidad. Los resultados pueden aplicarse por analogía a contextos similares. El otro es instrumento principal. El cualitativo utiliza instrumentos estandarizados, cuestionarios, escalas, test. El cualitativo utiliza el propio investigador como instrumento principal, desarrollando sensibilidad, empatía y capacidad interpretativa. Tipos de datos, numéricos y estadísticos versus los textuales, narrativos y visuales, ¿sí? El método de verificación, pruebas estadísticas y correlaciones versus triangulación y verificación por miembros. Y por último, el 8 es énfasis en el reporte, resultados con cifras y significancia estadística versus contextos, procesos, significados y descripciones densas. En la sección 7.2 vamos a hablar sobre las diferencias filosóficas fundamentales, ¿sí? Esta sección profundiza en 4 dimensiones. La primera es la concepción de la realidad. ¿Qué significa? Significa que el enfoque cuantitativo asume una realidad única, objetiva y externa al investigador. Esta realidad puede ser medida, si bien es cierto, cuantificada,
¿ya? Y expresada en números. Por ejemplo, si estudiamos la satisfacción laboral, el enfoque cuantitativo la medirá mediante una escala de 1 al 10, buscando promedios y correlaciones. El enfoque cualitativo, en cambio, reconoce múltiples realidades construidas socialmente. La satisfacción laboral no es un número, sino una experiencia vivida, que varía según la cultura organizacional, la historia personal del trabajador y el contexto socioeconómico. Ahí podemos ver dos diferencias, ¿sí? El otro punto es el rol del investigador. Ahora, en el paradigma cuantitativo, el investigador es neutral, ¿sí?, e invisible. Debe diseñar, en este caso, instrumentos, ¿sí?, que eliminen su subjetividad. Es como un científico en un laboratorio que no debe tocar el experimento para no alterarlo. El punto 3, el propósito de la investigación. En cuantitativo busca probar hipótesis preestablecidas, establecer relaciones causales, predecir comportamientos y generalizar resultados a poblaciones grandes. Ahora, es deductivo, parte de teorías y las pruebas. El cualitativo busca comprender fenómenos en profundidad, explorar significados, generar teorías emergentes y capturar la complejidad de la experiencia humana. Es inductivo, parte de los datos y construye teorías. Y el punto 4, naturaleza de los datos. Los datos cuantitativos son numéricos. Por ejemplo, edades, ingresos, puntuaciones, frecuencias, permiten análisis estadísticos como regresiones, ¿sí?, ANOVA o prueba T. Los datos cualitativos son textuales, narrativos, visuales o auditivos, ¿sí?, transcripciones de entrevistas. La sección 7.3, ¿por qué no se pueden aplicar los mismos criterios? Esta sección responde a una pregunta crítica: ¿por qué no podemos evaluar la calidad de una investigación cualitativa con los mismos criterios que una cuantitativa? La respuesta radica en la naturaleza misma de cada paradigma. Ahora, la esencia de la confiabilidad en la investigación cualitativa reside en la consistencia, no en la replicabilidad exacta. Esto significa que en investigación cuantitativa, si repites, dice, el estudio con los mismos instrumentos y condiciones, debes obtener los mismos resultados. Es como una receta, ¿no?, de cocina. Mismos ingredientes, mismo procedimiento, mismo resultado. Sí, eso es la investigación cuantitativa. En investigación cualitativa, si repites el estudio, los resultados pueden variar en riqueza y ambiente, pero deben mantenerse ontológicamente similares dentro de dimensiones comparables. Es como contar la misma historia dos veces, no vas a ser tan exacto. Los detalles pueden variar, pero la esencia del relato debe ser la misma, ¿no? Lo otro, la realidad cualitativa es dinámica, contextual, ¿no? Un fenómeno social, por ejemplo, estudiado hoy puede haber cambiado mañana, ¿no? Lo otro es, el investigador es parte del proceso. Dos investigadores diferentes traerán perspectivas diferentes y eso es válido, no un error. Los significados son negociados. Lo que un participante dice hoy puede interpretarse de manera enriquecedora, pero diferente por otro investigador. Por lo tanto, en lugar de buscar replicabilidad exacta, la investigación cualitativa busca auditoría de recorrido, documentar cada paso del proceso para que otros puedan seguir el razonamiento. El otro punto es la triangulación, utilizar múltiples fuentes, métodos investigadores para corroborar hallazgos, ¿no? Verificación por miembros, devolver los resultados a los participantes para confirmar que las interpretaciones son fieles a sus experiencias. Reflexibilidad, el investigador documenta constantemente sus propios sesgos, ¿sí?, supuestos y reacciones durante el proceso. Por último, una síntesis del capítulo 7, ¿qué es lo que nos enseña? Nos enseña en este caso que la investigación cuantitativa y cualitativa no son simplemente dos maneras de hacer lo mismo, son dos formas distintas de comprender el mundo, cada uno con sus propios fundamentos filosóficos, criterios de calidad y prácticas metodológicas, ¿no? Entonces, definitivamente nos ayuda, ¿sí?, a poder tener más amplitud en cuanto a tener criterios de calidad, básicamente, ¿no?, entre una investigación cuantitativa y cualitativa, ¿no? Muchas gracias. Va a continuar en este caso mi compañero. También el otro punto. Muy buenos días, profesor, compañeros. A mí me toca exponer el número 8, que corresponde a las estrategias para la investigación cuantitativa. Bueno, iniciamos con la investigación cuantitativa. Este enfoque, el objetivo central es la medición precisa del control de variables y la neutralidad del investigador. Para asegurar la calidad cuantitativa, estructuramos nuestra estrategia en tres pilares fundamentales. 1. Estrategia para garantizar la objetividad. La objetividad implica minimizar la interferencia de los juicios subjetivos o sesgos del investigador. En la medición y recolección de datos se asegura mediante 4 procedimientos clave.
Primero, estandarización de instrumentos de medición. Esto quiere decir aplicar escalas, cuestionarios, dispositivos bajo reglas fijas e idénticas para todos los sujetos de estudio. El segundo, calibración de equipos materiales, verificar y ajustar técnicamente la precisión de los instrumentos físicos digitales antes y durante el trabajo de campo. Tercero, instrucciones uniformes para la aplicación, que quiere decir diseñar protocolos estandarizados de indicación para que todos los participantes reciban exactamente la misma guía. Y cuarto, entrenamiento de aplicadores para minimizar sesgo, en donde se indican capacitar y exhaustivamente al personal de campo para evitar variaciones en el modo de formular preguntas o registrar respuestas. Bueno, el número 2 es estrategia para garantizar la confiabilidad. La confiabilidad refiere a la consistencia, estabilidad y reproducibilidad de los resultados obtenidos. En el instrumento de medición, las estrategias determinantes incluyen: primero, aplicación del test en dos momentos diferentes. Esto quiere decir evaluar al mismo grupo de dos tiempos distintos para comprobar la estabilidad temporal de los datos. El segundo, uso de formas paralelas del instrumento. Quiere decir construir dos versiones equivalentes del test para verificar que evalúan al mismo constructo sin efecto de memorización. El tercero, cálculo del alfa de Combach, en donde alfa es mayor o igual a 0.70. Esto quiere decir evaluar la consistencia interna del instrumento. Se exige un coeficiente alfa de Cronbach mayor o igual a 0.70 para ratificar una cohesión satisfactoria. El cuarto, evaluación de la concordancia interevaluadores. Medir el grado de acuerdo entre diferentes observadores o codificadores independientes. Bueno, y el último, que quiere decir el control de las condiciones de aplicación. Esto nos indica mantener un entorno ambiental, físico y psicológico controlado y libre de distracciones. En el número 3, la estrategia para garantizar la validez. Esta estrategia es la validez que asegura que el instrumento mide efectivamente lo que pretende medir y que las inferencias estadísticas sean fundamentales. Requiere de 6 dimensiones estratégicas. La primera, revisión por experto para validez de contenido. Esto quiere decir sometimiento de los ítems a juicio de especialista para garantizar la representatividad del dominio medido. El segundo, análisis factorial confirmatorio para validez de construcción. Nos indica aplicación de modelos estadísticos avanzados para validar la estructura interna teórica del instrumento. El tercero, correlación con criterios externos para validez de criterio. Esto quiere decir contrastación de las puntuaciones con variables o estándares externos ya consolidados. El cuarto, control de variables extrañas para validez interna. Nos indica utilización de aislamiento, cegamiento y aleatorización para asegurar que la causa proceda al efecto observado. El quinto, muestreo aleatorio representativo para validez externa. Esto quiere decir garantizar la posibilidad de generalizar los hallazgos a la población objetivo. Y el sexto y último, la selección adecuada de pruebas estadísticas para validez estadística. Nos indica o quiere decir cumplimiento de supuestos paramétricos o no paramétricos para garantizar inferencias matemáticas correctas. Ahora vamos a ver lo que es estrategias para la investigación cualitativa. Pasamos ahora en el ámbito de la investigación cualitativa, dado que este paradigma busca comprender significado, vivencias, fenómenos complejos en su contexto natural. La rigurosidad no se mide mediante pruebas numéricas, sino a través de criterios de rigor metodológico y transparencia interpretativa. 1. Estrategia para garantizar la credibilidad. La credibilidad, en este caso, alude a la veracidad de los hallazgos y la coherencia entre las percepciones de los participantes y las interpretaciones del investigador, en donde se logra mediante lo siguiente. Inmersión prolongada. Esto quiere decir permanencia extensa y continua en el campo de estudio para comprender el contexto, los significados y las dinámicas en profundidad. Segundo, la triangulación, uso coordinado de múltiples fuentes de datos diversos, métodos de recolección o participación de varios investigadores para contrastar la información. Tercero, verificación por miembros, member checking,
devolver los hallazgos, borradores e interpretaciones a los propios participantes para ratificar su autenticidad. Cuarto, análisis de caso negativo, búsqueda activa y deliberada de evidencias que contradiga o desafíe las hipótesis de interpretaciones emergentes. Y último, revisión por pares, briefing, sesiones periódicas con colegas externos para cuestionar supuestos, decisiones metodológicas y posibles sesgos. El segundo o número 2, estrategia para garantizar la transferibilidad. En lugar de una generalización estadística, la investigación cualitativa busca ofrecer las herramientas para valorar si las explicaciones pueden ser aplicables a otros contextos similares. Mencionamos 3. Primero, descripciones densas, thick description, redacción rica, detallada y minuciosa de los entornos participantes, interacciones y procesos observados. Segundo, documentación del contexto, explicitación rigurosa de las coordenadas culturales, sociales, temporales, políticas y espaciales donde transcurrió el estudio. Y tercero, el muestreo intencional, que quiere decir selección consciente de informantes clave capaces de aportar información profunda, rica y altamente relevante. Número 3. Estrategia para garantizar la dependibilidad. Bueno, la dependibilidad equivale al grado de consistencia y trazabilidad del proceso metodológico cualitativo. Mencionamos lo siguiente. Primero, rastro de auditoría, audit trail, que quiere decir el registro detallado e inalterable de cada decisión, cambio metodológico, nota de campo y paso analítico del proyecto. El segundo, el checklist o COREC, aplicación de la pauta internacional Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research, para asegurar una transparencia absoluta del reporte. El tercero, discusión en equipo, que quiere decir el análisis continuo de temas emergentes con investigadores experimentados en la materia y en la metodología cualitativa. Número 4. Estrategias para garantizar la confiabilidad. La confiabilidad asegura la neutralidad interpretativa, demostrando que los datos respaldan directamente las conclusiones y no las preferencias teóricas del investigador. Mencionamos 3. Reflexibilidad. Autoevaluación crítica continuada sobre la posición, supuestos, trayectoria e influencia del investigador sobre el objeto de estudio. El segundo, triangulación de investigadores, proceso donde múltiples investigadores analizan y codifican el corpus textual de forma independiente para comparar consensos. El tercero, diferenciación clara. Esto nos quiere decir la separación tajante entre las interpretaciones teóricas del investigador y las narrativas originales de los participantes. Bueno, voy a hacer una pequeña síntesis y conclusiones para culminar el video, en donde podemos decir en conclusión: garantizar la calidad de la investigación científica no es un paso accesorio ni una formalidad burocrática, es la esencia misma de la validez del conocimiento producido, mientras que el enfoque cualitativo se fortalece mediante el control de estandarización, las pruebas de confiabilidad y la validez estadística. El enfoque cualitativo alcanza la excelencia mediante la inmersión profunda, la reflexibilidad, el rastro de auditoría y de la fidelidad de los testimonios. Ambos caminos, con sus propias herramientas y criterios, comparten el mismo fin: ofrecer a la comunidad académica y a la sociedad hallazgos rigurosos, transparentes, éticos e indiscutibles. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este recorrido metodológico. No olvidemos aplicar estas estrategias en tu próximo proyecto de investigación y compartir esta materia. Bueno, hasta pronto. Muchas gracias. Buenos días, profesor. Soy el alumno César Pari Córdoba y voy a hablar sobre el punto 9, que es conclusiones. Bueno, los criterios de calidad son paradigmáticamente diferenciados. Los criterios clásicos de objetividad, confiabilidad y validez fueron diseñados para el paradigma positivista de la investigación cuantitativa y no pueden transferirse mecánicamente a la investigación cualitativa. Es decir, cada paradigma requiere sus propios estándares de evaluación, que sean coherentes con sus fundamentos
epistemológicos y ontológicos. La investigación cuantitativa prioriza la precisión y la replicabilidad. Sus criterios de calidad, ya sean objetividad, confiabilidad y validez, buscan garantizar que los instrumentos de medición sean estandarizados, consistentes y que midan exactamente lo que pretenden medir, permitiendo la generalización estadística de los resultados. De esta manera, la investigación cualitativa prioriza la comprensión profunda y la autenticidad. Sus criterios alternativos, ya sean credibilidad, transferibilidad, dependibilidad y confirmabilidad, buscan poder garantizar que los hallazgos sean auténticos, que el contexto esté suficientemente documentado para poder medir la transferencia por analogía, que los procesos sean transparentes y que la subjetividad del investigador esté reconocida y muy bien gestionada. La confusión entre los criterios es un problema académico persistente. Aplicar criterios cuantitativos a estudios cualitativos, ya sea o viceversa, constituye un gran error metodológico grave que puede llevar a la descalificación injusta de los estudios bien conducidos o a la aceptación de investigaciones deficientes. La triangulación es una estrategia transversal. Aunque con matices diferentes, la triangulación de datos, métodos, investigadores o teorías emerge como una estrategia fundamental para fortalecer la calidad de ambos enfoques, aunque la investigación cualitativa adquiere un carácter mucho más central. La transparencia documental es esencial para ambos paradigmas. La investigación cuantitativa como la cualitativa requieren una documentación exhaustiva de todo ese proceso metodológico, aunque la naturaleza de esa documentación difiere en su enfoque. El rigor metodológico alcanzable para ambos paradigmas, contrariamente a la creencia popular de que la investigación cualitativa es menor científicamente, ambos enfoques pueden alcanzar altos niveles de rigor si aplican los criterios y estrategias apropiadas para cada paradigma. En resumen, la calidad investigativa no es un concepto monolítico, sino una práctica adaptativa, sistemática y consciente. Comprender las diferencias ontológicas y epistemológicas entre la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa nos permite no solamente poder diseñar mejores proyectos, sino también evaluar con justicia y propiedad el trabajo de nuestros pares. Agradecemos profundamente su atención durante este recorrido analítico. Esperemos que este material les resulte de gran valor para la preparación de sus investigaciones y materiales audiovisuales. Eso sería todo, muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.